Gracias, Padre, por este tiempo que nos has convocado aquí a tu estudio, al conocimiento de tu palabra, Señor. Te pedimos fuertemente que perdones nuestras faltas, nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros hermanos, que quites toda dureza de corazón para escuchar tu palabra, que guardes a nuestras familias. Si alguien dentro de nuestras casas está sufriendo, dolido, si hemos lastimado a alguien, te pedimos en el nombre de Jesús que sea sanado, curado su corazón. Y nosotros que tengamos ese cambio de conducta que siempre has dado a nosotros para no faltar más en este tipo de condiciones. Te pedimos en todas las oraciones que hemos cosechado esta semana, todos los que lo han solicitado, para que todas estas peticiones sean llevadas a tus pies, Señor, y puedan ser contestadas conforme a tu voluntad. Te pedimos por los que están apartados, te pedimos por este estudio, por nuestros pastores, para que nos guardes, Señor, nos prosperes en la difusión de tu evangelio, Señor, conforme a tu conocimiento y la influencia que tú tienes en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que tomes este estudio, que lo pongamos por obras y que podamos ser guiados por ti en todo momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues bienvenidos a nuestro estudio de esta semana. Hoy vamos a ver muchas cosas importantes, pero lo más importante que hoy vamos a tocar es el hombre y el mundo y las personas que en general siempre piensan que Jesús, o piensan en Jesús más bien como un hacedor de milagros. Así andan todos por todos lados, esa es la imagen que tenemos de Jesús. Pero la pregunta a contestar es, ¿cuál realmente es el mayor milagro que Cristo obrará y seguirá obrando en cada vida y en todas las vidas en las que le han recibido? ¿Cuál es el mayor milagro que Cristo obra en nuestras vidas, en las que reciben a Cristo, en aquel tiempo y en este tiempo? También vamos a ver que es por este motivo que Cristo fue juzgado. En aquellos tiempos, en aquel tiempo, vamos a checar más adelante cuántas veces le demandaban una explicación o una referencia para que pues, las personas de aquella época pudieran entender quién era Jesús. Vean que les maravillaba la personalidad de Jesús, pero no podían entenderlo, no lo relacionaban. Evidentemente, ya nosotros ya sabemos que no lo relacionaban porque estaban poniendo la mirada en otras cosas. Y aquí lo vamos a ir tocando poco a poco en el estudio, estos puntos. Y bueno, ¿qué es lo que ellos querían entender en ese tiempo? ¿Qué querían entender? Pero querían entender lo que Dios no les había revelado. Y con estas palabras argumentaban todo el tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos. Síganme de cerca. Vamos a ver unos ejemplos ahorita de qué es lo que argumentaban ellos en aquel tiempo. Vamos, si me gustan acompañar a Juan, en el capítulo 4, versículo 2. Veamos estas palabras. Recuerden que, bueno, estamos leyendo los versículos y pues recuerden que hay un contexto dentro de cada versículo. Entonces, vamos a Juan, capítulo 4, versículo 12. Y dice de la siguiente manera. Vamos desde el versículo 11 para leerlo y dice así. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú agua viva? Recordemos que estaba hablando con la mujer samaritana y en el versículo 12 le dice a Jesús, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Entonces, podemos observar ahorita en esta mujer samaritana, nos podemos dar cuenta que ella está preguntando y está queriendo comparar a Cristo con, con Jacob, con el padre Jacob. Qué referencia, ¿verdad?
Mira, aquí Noemí, que es disciplinada, también aquí adelante, ¿no? Al frente. Pero ¿qué referencia la mujer samaritana puso? Entonces, comparó a Jesús con Jacobo. Vamos a ver algunos otros ejemplos en donde en Juan capítulo 8, versículo 53, le preguntan, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vean cómo ya desde este momento Jesús está poniendo un punto de referencia, pero no está poniendo un punto de referencia como la samaritana le dijo a él en Jacob, la vida de Jacob, sino está poniendo la referencia en que Dios es el que va a hablar de él. Entonces, ¿qué señales buscamos Dios? ¿Qué señales buscamos nosotros de Dios en nuestras vidas? Eso es lo que, trayendo todas estas palabras a nuestro tiempo, nuestras vidas, nosotros deberíamos de estarnos preguntando, ¿qué señales hoy en día estamos buscando de Dios? Carros, casas, prosperidad económica. ¿Qué estamos buscando? Ser mayor entre nuestros hermanos, convertir a más almas. Pero la pregunta a contestar es qué es lo que debemos de buscar dentro de nuestras vidas. Y lo vamos a ir indagando más adelante con otro tipo de ejemplos. Veamos cómo es la naturaleza humana primero, que contrario a lo que la palabra dice, piden entendimiento, buscan tener el entendimiento que Dios no les ha revelado. Y esto es un principio. Vemos en aquel tiempo, y vamos a verlo en unos versículos, por eso les digo que me sigan de cerca, y para situarnos vamos a ir a Lucas 2. Entonces vamos a ver cómo esto que les estoy dando, estos ejemplos, prevalece hasta nuestros tiempos. Porque muchas veces nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos revele las cosas, pero que tengamos entendimiento. Pero hay una cosa que no tomamos en cuenta, que es Dios el que revela todo. Y dice así, Lucas 2, versículo 26. Vamos para entrar en contexto que el que está hablándole a Jesús es un hombre llamado Simeón. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no viera la muerte antes que viese al ungido del Señor. Simeón era una persona, para los que quieran recordar, Simeón era una persona un maestro del templo, que antes de morir le había pedido a Dios que viera a su ungido. Y en ese momento, está Jesús en el templo. Si quieren leer un poquito más atrás para entrar en el contexto, vemos que este profeta del Señor había pedido ese regalo a Dios y Dios le revela que Jesús es el ungido. Pasemos a Lucas capítulo 10, versículo 21, y dice así, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te ha agradado. Nuevamente Dios nos dice que la revelación viene por parte del Padre. ¿Cómo conocemos la naturaleza de Cristo? Por la revelación que a lo largo de nuestra vida cristiana Dios hace hacia nosotros de lo que es Jesucristo. ¿Cómo así pudiera ser este estudio? Y vemos en el capítulo 10, versículo 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hacemos una pausa ahí, y entonces encontramos aquí en Lucas 10, versículo 22, la importancia de tener a Cristo
en nuestro corazón, la importancia de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pues de otra manera no se nos revelará nada. Entonces pasaremos nuestra vida en una religión, teniendo buenos hábitos, teniendo buenas costumbres, teniendo buenas, buenas dádivas, pero transitaremos durante este tiempo sin haber obtenido ninguna revelación. Entonces vemos que a Jesús se le pedían señales, pero no recibían las señales de Jesús. Esto es, las personas de aquella época, y le pasa a muchas personas que tienen fe, les pasa lo mismo. No reciben las señales que Jesús les está dando a ellos, sino que se aferran a su pensamiento, que hasta el día de hoy, así hay algunos o hay muchas personas que podemos asegurar, quieren ver prodigios como la apertura del Mar Muerto, plagas, muros derribados, pues buscan conquistar el reino del mundo. Mas Cristo vino a poner el reino de Dios en nuestros corazones. Qué importante es entender esta situación. En aquellos tiempos le decían a Jesús, pues, o ese es un pensamiento más bien revelado en este tiempo por testimonios que están hasta en YouTube, ¿no? Hay personas en YouTube, judíos, que señalan a Cristo hoy en día, y lo pueden buscar ustedes, y lo señalan diciendo, oye, ¿cómo es posible si Jesús no hizo milagros como los hizo Moisés, no hizo milagros como los hizo? Y empiezan con su lista. ¿Y por qué dije Moisés en primer lugar? Pues porque abrió el mar. Entonces, para ellos, en este tiempo, ese punto de referencia es suficiente para juzgar a Jesucristo, ¿no? Pero vemos que Jesucristo hace algo más importante que abrir el mar. ¿De qué nos aprovecha a nosotros que se nos abran los cielos si en nosotros, dentro de nosotros nos estamos muriendo? ¿De qué aprovecha en nosotros de que el mar se abra si nuestro caminar y nuestro camino va hacia la muerte? Vamos a perecer. ¿Eso de qué nos aprovecha? Entonces, ¿de qué nos sirve que llegue un cuate y abra? Ojalá por abrir el mar, si por abrir el mar nos santificara, bueno, pues yo estaría de acuerdo, ¿no? Si por abrir los cielos alguien nos santificara, bueno, pues yo estoy de acuerdo. Pero eso no aprovecha, lo vemos en el libro de Romanos cuando dice el apóstol Pablo que están metiéndose en medio de esa discusión que tienen los griegos y los romanos y les dice, ¿qué es acaso la circuncisión la que santifica? De ninguna manera. Entonces vemos que no hay nada externo que nos santifique, que la santificación viene de adentro de nosotros. Y lo vamos a ver en estos pasajes. Síganme de cerca ahí, 2 Corintios 5:17. Espero que ya los tengan, yo ya los tenía preparados, por eso voy un poquito rápido. Entonces vemos en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y a qué se refiere? ¿Acaso por estar en Cristo cambia la ciudad en donde vivimos? ¿Acaso por estar en Cristo cambia las personas que nos rodean? Pues de ninguna manera. A lo que apunta Pablo y a lo que apunta Jesús en todo esto que hemos platicado es a tu interior. Algo pasa en ti, que ya no eres la misma persona de ayer, que todas las cosas son hechas nuevas. Y así lo dice Juan, en primera de Juan 4:4 vemos al apóstol Juan diciéndonos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces vemos al apóstol Juan diciéndonos, oye, tú ya tienes algo dentro de ti, algo que es mayor que el mundo, mas no así lo refiere mayor a Dios. Observemos ese detalle. El que está en nosotros es mayor que el mundo,
pero no es mayor que Dios. Y esto lo vamos a comprobar al final, a lo largo de este estudio, en los versículos que iremos citando durante este transcurso de tiempo. Veamos Mateo 12, 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Vemos las palabras de Jesús en el libro de Mateo, hablándole a las personas, diciéndole que hay alguien mayor que el templo. Y una vez más nos damos cuenta que no está diciendo que sea mayor que Dios. Ojo. Entonces imaginémonos, ¿no? Si Jesús mismo no se declara mayor que Dios, ¿por qué nosotros sí habremos de sentirnos de esa manera? Creo que eso no es correcto. Y veamos en Juan 15, 20. Estas palabras son de Jesús. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán las vuestras. Vamos poco a poco viendo cómo ahora nuevamente Jesús, y ahora más enfáticamente, se declara como siervo. Y se declara que es un siervo que ha vencido al mundo, pero que no es mayor. Nosotros no somos mayor a él. Y si a él, siendo mayor que el mundo, lo persiguieron, pues también a nosotros nos van a perseguir. Pero aquí hay una promesa importantísima, y esta promesa es en la que nosotros como quienes estamos predicando la palabra y estamos llevando la palabra a los hermanos y estamos desatando de pies y manos a hermanos que están con ese velo, que ya han salido de la tumba como Lázaro, que han sido ya liberados, pero que aún no caminan en el Evangelio, tenemos que recordar lo siguiente: si han guardado mi palabra, también guardarán las vuestras, porque consecuentemente no estaremos hablando nuestras palabras, estaremos hablando las palabras de Jesús. Entonces vemos que en Mateo 23, 11, Jesús nos dice: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Romanos 9, 12, se le dijo: el mayor servirá al menor. Entonces vemos que Jesús nos da una clara dirección y que va más allá de lo que contó en Juan 15, 20. Jesús va más allá y nos dice: no solo los van a perseguir y deben guardar mis palabras, sino que también deberán ser el siervo de los demás y deberán ser el menor que todos para poder ser el mayor. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte precio tenemos que pagar por amor a Jesús. Porque no solo debemos de pagar el precio de ser perseguidos, sino también tenemos que pagar el precio de ser el menor y de ser siervo de los demás. Ese precio muchas veces se oye muy fácil, pero no es fácil, créanme que no es fácil ser el siervo de los demás y serse y hacerse el menor a los demás. Llega un momento en nuestras vidas que hay algo de nuestro interior que no, que quiere luchar contra eso, que haciéndonos el menor quiere que nos hagamos el mayor, que haciéndonos el siervo quiere que nos hagamos los servidos. Y eso, hermanos, solo lo podemos encontrar y lo podemos ver más enfáticamente cuando estamos sirviendo al propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es el mayor milagro de Cristo? Que eso es el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy es: ¿cuál podemos decir que es el mayor milagro de Cristo? Pues creo yo que podemos ya irlo dilucidando hasta este punto, que el mayor milagro de Cristo es un cambio de conducta en nuestras vidas, en nuestra condición, en nuestra conducta principalmente,
Pues Pablo, siendo Saulo, persiguió a la iglesia, pero en Cristo, siendo Pablo, edificó a la iglesia. Veamos también que Pedro, siendo Simón, era ignorante, impulsado en sus pasiones, pero Pedro en Cristo, Pedro afirmó la fe de miles, de todos de sus hermanos. Él afirmó la fe de sus hermanos, y hoy millones. Y vemos también cómo el mundo distorsiona esa parte de Pedro. Pedro fue llamado por Cristo a afirmar la fe de sus hermanos y apacentar a las ovejas. Para que en algún momento, cuando ustedes se encuentren con alguien que quieran decir que Pedro es la piedra fundamental o cualquier otro argumento, decirles, hermano, con gran dolor yo veo hoy que estás muy apartado de las palabras de Cristo, de las palabras que Cristo dio a Pedro, porque las palabras que Cristo dio a Pedro fue, apacienta mis ovejas y afirma la fe de tus hermanos cuando regreses. Entonces, vemos que Jesús todo su tiempo en la tierra muestra cambios de conducta en las vidas de las personas que han sido alcanzadas por su gracia y que le han recibido como Señor y Salvador. Y en aquella época ese milagro era rechazado por los instruidos de la palabra, pues viendo no veían. Y vemos cómo ese pueblo, como el pueblo que eran los suyos, que lo debieron de haber recibido, no los recibió. Sin embargo, hay testimonios y vamos a tocar algunos versículos de cómo Jesús cambiaba la vida, la conducta de las personas. Mateo 4:24, se los voy a leer. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Pero nosotros no podemos quedarnos nada más ahí en que los sanó físicamente. Sabemos que no solo es la sanación del cuerpo, sino que en ellos hubo un cambio de conducta. Esa es la cosa más impactante de la vida de Jesucristo. Nadie quien él haya tocado fue el mismo. Vemos una mujer pecadora, prostituta, que jamás volvió a pecar. ¿Quién en toda la historia del pueblo de Israel pudo lograr eso? Nadie, nadie lo logró. Pero ella lo logró por medio de Cristo. Ella por medio de Cristo fue santificada. Ella por medio de Cristo dejó ese camino de prostitución. Fíjense en ese detalle. No solo estamos dando la palabra, estamos revelando a Cristo, estamos regalando un cambio de conducta en cada una de las personas que tocamos. Y eso, hermanos, quiero que los tengan muy en cuenta y muy en mente, porque no es válido que al hablar de Jesús pensemos en Él como aquel que va a cumplir todos tus deseos. No, pensemos en Él como aquel pastor que nos va a sacar de la potestad de este mundo para llevarnos al reino de Dios con su Padre y darnos un lugar que Él ya había preparado y que fue a preparar para todos nosotros. Sigamos con estos ejemplos. Mateo 8:6. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Estaba atormentado, no solo paralítico, o sea, en su espíritu estaba siendo atormentado. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿De qué le sanó? ¿Acaso podemos pensar que Jesús le quitó lo paralítico, pero no el tormento? De ninguna manera. Imagínense si el alabanza de David quitaba el tormento de Saúl, pues cuánto más Jesucristo habrá quitado el tormento de este paralítico. Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendiendo sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, de las personas que lo llevaban, en este versículo son 4 amigos llevando un paralítico y lo meten por el tejado. Ten ánimo, dijo. Lo voy a repetir. Y sucedió
que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí vemos que al paralítico no solo le dijo ten ánimo, le llamó hijo. Podemos notar este pequeño detalle, le llamó hijo. O sea, lo reconoció como hijo desde el primer momento que lo vio. Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Lucas 5:10. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Una vez más vemos que el trabajo de Jesús en nuestras vidas es un cambio de conducta. Algo que nosotros no podíamos hacer en nuestras fuerzas, Él lo hace por su gracia. Y Jesús nos revela que hay y habrá quienes no creen y no creerán hasta el tiempo que ha sido preparado por Dios para el juicio de todos los hombres. Y si habrá juicio en el que serán, en aquel tiempo, pues ya será muy tarde. Sí va a haber un juicio, pero pues ya será muy tarde. Vamos a leer esta parte para concluir el estudio. Juan 6 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Estoy saltando los versículos, estamos en el versículo 64, fue el que leí, ahora voy a leer el 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Versículo 70. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, ¿y uno de vosotros es el diablo? Así preguntó Jesús. Versículo 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hoy debemos saber que aún hay esperanza. Ya no digamos más que todo se está destruyendo, ya no digamos más que todo acabe, Señor, no aguanto este sufrimiento, sino sean nuestras palabras: Señor, dame uno más. Señor, alcancemos uno más. Creo que este es el mensaje con el que debemos de cerrar este estudio, pensando nosotros en alcanzar a uno más y en que lleguemos a uno más. Si quieren, vamos a orar para para finalizar y tomar el tiempo de nuestro devocional. Bendito Padre, si en algún momento, en este momento que nos están viendo y está alguien con nosotros que no te conoce, que no te ha recibido, hoy le pedimos que haga estas palabras. Repitan con nosotros: si alguno de ustedes que nos ve, pues no conocen de Cristo y quieren dejarlo entrar en sus corazones. Señor Jesús, yo sé que he sido un pecador, que he tomado mis decisiones y estas decisiones me han llevado por caminos falsos, por caminos de dolor, de angustia, de tormento. Pero hoy que te conozco y que te encuentro, te pido, Señor, que entres en mi corazón, que entres en mi vida, que perdones mis pecados, porque ahora sé que Dios te resucitó de entre los muertos para que este cambio de conducta en mi vida sea otorgado por gracia para mí y para toda mi casa, que es una promesa que tú nos has dado. Te lo pido, Señor, que se haga en el nombre de Jesús. Amén. Pues quizá este formato del estudio, no sé si les parezca, pero en este caso sí quise ser muy enfático, llegar puntualmente al final para poder pues, lograr el concepto, ¿no?, de todo el estudio. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda que quieran compartirnos, por favor. María de Jesús tiene el micrófono abierto. No sé si eso sea para una pregunta.
No, hermano. Ah, ok. Perfecto. Pues si gustan, vamos a dar paso. Si alguien no tiene alguna Yo sí tengo pregunta, una. adelante. Me llama mucho la atención las tres veces en que Pedro, eh, más bien que el Señor le dice que apaciente sus ovejas. Ujú. ¿Podrías, por favor, ampliarnos más esta parte? ¿Por qué tres veces? Bueno, no es que lo diga tres veces. Esto se lo declara Pedro porque Jesús le está diciendo, en ese contexto, le está diciendo que Satanás pidió por dos de ellos. Uno era Pedro. Entonces Jesús le dijo, Satanás pidió zarandearte y yo he orado, yo he intercedido por ti, yo he orado y yo he orado al Padre para que cuando tú regreses, apacientes a mis ovejas. Entonces, vemos cómo desde ese momento que antes de que Judas entregue a Jesús, Jesús le declara a Pedro que él va a ser zarandeado por Satanás, que son las veces que Pedro lo niega. Pero él dice que cuando él regrese, que afirme la fe de sus hermanos. Jesús le dice dos cosas. Uno es, afirma la fe de tus hermanos, y otro, que apacientes a las ovejas. Cuando él le dice apacienta a las ovejas, es cuando Jesús ya esté en un cuerpo glorificado y resucitado, está ahí, le dice, Pedro, ¿me amas? Lo vamos a ver eso en el libro de los Hechos. Y le vuelve a preguntar tres veces, le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Entonces vemos que Jesús tiene dos tiempos muy importantes, ¿no? El primer tiempo es antes de ser entregado a Jesucristo, que le declara que cuando Pedro regrese, afirme la fe de sus hermanos. ¿Y qué es lo que vemos en el libro de los Hechos? Vemos el primero y segundo discurso de Pedro, que convirtió a 5,000 y a más de 3,000 personas. No sé si con eso esté claro. Y luego vemos más adelante que cuando Jesucristo se le presenta en un cuerpo glorificado, le dice, apacienta mis ovejas. ¿Y qué fue lo que pasó después? Pedro apacentando al pueblo, a la iglesia que empezaban a hacer, la iglesia de Dios, de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacía Pedro? Apacentar a las ovejas en el medio de esa iglesia que estaban haciendo y que después iba a ser perseguida. No sé si con esto queda claro la pregunta. Ok, pues si gustan, pasemos, Jorge, al devocional para cerrar este tiempo que nos queda un minuto. Ok, buenas noches, hermanos. Se trata de Salmo de David pidiéndole luz y salvación. Dice en el Salmo, traducción lenguaje, Salmo 27, capítulo 24, en la traducción al lenguaje actual. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. ¿Qué mejor cosa podemos pedir para los que estamos en Cristo Jesús? No creo que haya algo mejor que pedirle que estar con Él. Esto nos indica que a la hora que sea, ya sea orando o pasando por alguna prueba, le pedimos que nos arrope, que nos acompañe su temor. Como dice Proverbios, capítulo 1, versículo 7 en la Reina Valera. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué significa que nos cubra con su vestidura? Con su vestidura, y así nada debemos temer en ningún momento de nuestro existir o situación, ya que somos su templo, que Él nos dio. Se trata de un salmo de David pidiéndole a Jehová luz y salvación. ¿Pero qué De hecho, salmo? ahorita es el Salmo, 27. Salmo 27, capítulo 4, en la traducción al lenguaje actual. Perfecto. Jehová es mi luz y mi salvación. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. ¿Qué mejor cosa podemos pedir para los que estamos en Cristo Jesús? No creo que haya algo mejor que pedirle que estar con Él. Esto nos indica que a la hora que sea, ya sea orando o pasando por alguna prueba, le pedimos que nos arrope su temor. Como dice Proverbios, capítulo 1, versículo 7 en la Reina Valera, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que significa que nos cubre con su vestidura, y así nada debemos de temer en ningún momento de nuestro existir o situación,
ya que somos su templo, que Él nos dio cuando nacimos y que dice que debemos cuidarlos nosotros mismos. Pedimos y pidamos bien, también nos lo dice Santiago, en la traducción del lenguaje actual, capítulo 1, versículos 5 y 6. Versículo 5, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios, Él se la dará todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Versículo 6, eso sí, debe pedirla con seguridad de que Dios se la dará. Debemos de agradecer a Dios todo lo que nos da y gratis, a cambio de solo obedecer y ser fieles en todo momento. No importa la situación o prueba, ya que Él está con nosotros para ayudarnos y no afligirnos, poniendo nuestra confianza en Él, o sea, teniendo fe, ya que Él nos dará la confianza necesaria para estar tranquilos en todo momento. ¿Por qué nos afecta y nos da miedo? Porque no creemos. Recuerda que el enemigo anda como león rugiendo queriendo devorarnos. Él nos siembra la duda y entonces es cuando flacamos, nos desesperamos y nos da la incertidumbre de que si Dios nos apoyara y si Dios nos apoyará, que Él no tiene tiempo y espacio para nuestras peticiones, por muy pequeñas o grandes que sean. ¿Ves cómo es astuto y mentiroso? Nos convence como el hombre que somos, el pecado que llevamos adentro y que no podemos liberar por completo por lo que somos. Pero recuerda que Cristo nos hizo libres. Él se sacrificó por nosotros para perdonar nuestros pecados. Él los llevó a la cruz consigo mismos. ¿No has visto cómo sufrió en ese camino y Dios estuvo de acuerdo? Con Él tenemos abogado para con el Padre. En todo momento está con nosotros. Así es, pero debemos de obedecer y creer en todo el amor que nos da en todo momento y aceptar su voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿no crees que es bueno pedirle que habitemos en su morada o templo todo el tiempo de nuestra vida completamente? Señor, te damos las gracias permanentes y eternas por habernos escogido para ser tu pueblo. Gracias por ser nuestra guía física y espiritual en todo momento, ya que tu palabra lo dice en Romanos, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y así en un sinnúmero de promesas, las cuales nos abrazan y nos cuidan totalmente de todo nuestro ser, por medio de tu gracia y misericordias que nos has dado al arrepentirnos y aceptar ser Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Pues bueno, no es la excepción aquí en el devocional que nos demos cuenta que una vez más Dios nos está diciendo que le pidamos, ¿no? Que le pidamos, que Dios es el que da ese discernimiento, que Dios es el que da la revelación, que Dios es el que da la sabiduría. Por eso a mí, cuando yo llegué a Cristo, las palabras de Abraham llevando a su hijo Isaac al sacrificio me impactaron muchísimo, porque sus palabras fueron Jehová Jireh. Entonces, Jehová Jireh como Dios proveerá. A mí me impacta mucho porque estas palabras me hacen pensar en que esas palabras engloban la totalidad de lo que es Dios, porque Dios es el proveedor de todos nosotros. Dios proveerá, Dios proveyó de la fuerza para David enfrentar a Goliat, Dios proveyó de los elementos para huir el pueblo de Israel de los egipcios, abriendo el mar. Dios proveyó de la embarcación con la cual se salvó la porción que Dios quiso de la tierra cuando se inundó. Y así vemos que Dios nos provee y nos provee. Dios proveyó la salvación a través de Jesucristo. Cuando llevó a Abraham, y ahí es donde podemos ligar todo esto, cuando llevó a Abraham a su hijo Isaac al templo, digo, al monte, y lo subió, pues nos damos cuenta que Jesús dijo, yo no voy a pedir la sangre de ninguno de ustedes, yo soy el que va a proveer el sacrificio perpetuo. Y con esto podemos despedirnos y pues damos gracias a Dios por sus vidas y por estar participando en el estudio, por los que nos ven en la retransmisión. Y bueno, si alguien no tiene algo más que comentar, pues estamos despedidos. ¿Algún comentario final? Yo una pregunta nada más. Sí, Jehová Jireh quiere decir entonces Dios proveerá. Dios proveerá. Ah, gracias, hermano. Y este punto de vista se los voy a compartir porque es impactante, ¿no? O sea, imagínense a su hijo Isaac diciéndole a Abraham, ¿dónde está el sacrificio, papá? ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham ha de haber sentido un gran peso sobre sus hombros. Y las palabras que salieron de él, Jehová Jireh. Hijo mío, no te preocupes del sacrificio, Dios proveerá el sacrificio. Dios proveerá. Abraham, sintiendo ese gran peso sobre su cuerpo, dijo, Dios va a proveer el sacrificio.
donde demuestra dos cosas. Uno, son palabras de consuelo para con su hijo, si así lo podemos entender, y a través de las cuales, pues no reveló la voluntad de Dios a su hijo Isaac, atormentándolo en su trayecto. Porque él pudo haberle revelado la voluntad de Dios y atormentarlo en su trayecto, pero no lo hizo así. Y por otro lado, muestra la convicción que Dios puso en su corazón de Abraham de que algo maravilloso iba a pasar allá arriba y que Dios iba a proveer el sacrificio. Palabras que se cumplieron al final de su trayecto y que le dieron la bendición a través de las cuales pues nosotros vino el linaje de Jesucristo a nuestra tierra para darnos esa salvación que hoy tenemos, podemos compartir y de la cual podemos disfrutar. Nosotros por eso debemos siempre en todo tiempo sentirnos siervos. Somos más que un siervo, sentirnos los menores, porque hemos recibido algo que no merecíamos. Hemos recibido algo que no pagamos. Hemos recibido algo que no tenemos con qué pagar, más que con la mansedumbre y la humildad a la que Dios nos ha llamado a estar. No sé si con eso quede contestado. Oye, Sí, hermano, bien, Sí, muchas gracias. una pregunta. Ahí Hermanito, empezaría la fe. ¿puedo decir algo? sí. Bueno, nada más contestarlo rápido lo de Jorge y vamos contigo. Mira, a él fue llamado el padre de la fe, Abraham. No es que ahí empiece la fe, es que él demostró la fe, él mostró la fe. Porque ¿quién le dijo a Abraham que él era Dios el que le estaba hablando? ¿Quién? ¿Hubo algún ¿Sí puedo otro? decir algo? Dame un minuto que acabe con esta idea. Entonces, Es que no se oye. perdón, ¿me escuchan? Sí, Yo sí, Ya, Ah, ya. ahorita ya. entonces, ¿quién le dijo a Abraham que él era Dios? Que él es el Dios que iba a traer la salvación al mundo, ¿verdad? Por eso es el padre de la fe, creo yo. Entonces, no sé si con eso queda contestado, Jorge. Sí, perfecto, sí. Era un comentario así para Sí, nomás Noemí, como... adelante, por favor. Pues yo me quedo con lo que he aprendido, bueno, con lo que ahorita aprendí, es de que el verdadero milagro de Jesús, persona, ¿no? Que me hace recordar que a pesar de que nosotros que a diario tenemos faltas como humanos, pues Dios nos otorgó lo que usted estaba diciendo, la gracia que es inmerecida. Entonces, me recuerda como, o sea, a mi persona que y la querían apedrear y que la querían matar y que Jesucristo dijo que si tiraban la primera piedra, el que no tenía pecados. Entonces ahí me recuerda que a pesar de que nosotros pecamos y todo, él dice, o sea, bueno, principalmente a mí, nos dice que no debemos de seguir pecando y de tener todos esos pecados, sino más bien ya no pecar, porque no podemos, que esa gracia que Él nos otorgó, pues estar abusando de que, ay, sí, Dios me perdona, pero pues ahorita otra vez vuelvo a pecar, o sea, no, o sea, ahí es lo que empieza, lo que ustedes están diciendo, la fe, que si no es Jesús, entonces ahora yo sé que, que yo soy hija de Dios, me reconoce como hija de Dios, y pues ahora yo tengo que dar ese cambio que Dios me pidió a mí y que ahora pues yo ya sé que no debo de pecar y que eso me va a fortalecer más para que otras personas puedan ver ese cambio en mi
persona, y ese es el verdadero milagro que Jesús hace en las personas para que nosotros podamos ser de ejemplo a otras, el de que Jesucristo sí verdaderamente hace milagros. En aquel entonces, en ese entonces, a mí me liberó de todo eso y Dios hizo en mí eso, ese milagro. Entonces yo creo que a mí me recordó hoy este estudio eso, de que Jesucristo verdaderamente a mí me liberó de todas esas cosas y que ahora lo que yo necesito hacer es que mi cambio, el cambio de la vida que yo hice debe de servir para otras personas como ejemplo de que Jesucristo verdaderamente hace milagros. Sí, y dicho de otra Bueno, eso manera, es lo podemos, que quería. sí, muchas gracias. Pues justamente el punto del estudio es darnos cuenta que María no dejó de ser prostituta porque ella dijo, ya no voy a pecar. Dejó de ser prostituta porque la influencia de Cristo en su corazón provocó un cambio de conducta en ella. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la influencia de Cristo en nuestro corazón es el que puede provocar todos los cambios de conducta en nuestras vidas. Que cuando eso no está sucediendo, es porque nosotros nos hemos resistido a pedirle a Dios que manifieste y que revele ese cambio de conducta en nuestras vidas. Ese es el conjunto que podemos sintetizar todo, en donde al tener la influencia de Jesús en nuestro corazón, podemos pedir a Dios que se revele esa influencia haciendo un cambio de conducta en nuestras vidas y de esa forma se cumple lo que alguna vez hemos mencionado, que la palabra gracia es la palabra charis, que significa la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Y es un regalo inmerecido. Pues con esto estamos despedidos. Que Dios les bendiga, sigamos adelante y espero que ya preparen al final de los próximos estudios algunos testimonios que nos den de lo que Dios ha hecho con ustedes para otros a lo largo de su caminar. Les amamos, les bendecimos, que descansen y que tengan un bonito día. Y para los que van al estudio de varones, pues aquí nos veremos. Que Dios les bendiga. Buenas noches, hermano. Gracias. A ver si nos puedes compartir, Bendiciones para hermano todos. Jorge, el devocional. Claro que sí. ¿Jorge? ¿Quieres que se los mande por WhatsApp? Sí, por favor. Sí, por favor. Ok, ahorita lo reenvío. ¿Sí? Muy amable. Gracias. Nada, Bendiciones. igual. Bye, buenas noches.